de dejar entrar a Cristo a nuestra vida. La importancia de dejar entrar a Cristo a nuestra vida. Habitualmente, hermanos, este tema que hemos puesto es algo que es una posición a la que no se le da importancia. Y las razones por las cuales no se le da la importancia es porque pensamos que todo es lo mismo. El tener a Cristo como el no tenerlo, pensamos que no hará la diferencia. No hará la diferencia. Entonces, por esa razón, el ser humano no le da la importancia a las cosas eternas, porque pensamos que no hay ninguna diferencia. Entonces, aquí en este capítulo número 24, vemos que el salmista establece a través de este salmo, establece una diferencia que la vamos a descubrir a medida que vayamos avanzando. En estos primeros versículos, dice acá, para que podamos entender, el arca del pacto había estado guardada durante más de 7 meses en la casa de un grupo de personas, para que lo entendamos. Entonces David, para que se pudiera retomar, ese principio del arca, lo que establecía el arca de Dios, entonces manda a traer esa arca a la casa de Usa y a la casa a toda esa familia que era donde había estado el arca del pacto de Dios. Entonces, como para que entendamos, es como para que lo podamos nosotros entender ya en nuestro lenguaje, es como que en nuestras casas nosotros no oremos, no leamos la Biblia, no hagamos algún devocional, y entonces es como que uno de nuestros padres retome ese principio y diga, manden a traer una Biblia, a partir de tal día vamos a empezar a orar a tal hora, o a partir de tal día vamos a empezar a hacer este devocional. Entonces, con la idea de restaurar, para que lo podamos entender, esa comunión, entonces David manda a traer el arca de Dios, y resulta que al mandarla a traer, esa arca la pone sobre carros nuevos, sobre lo mejor, para que esa arca pueda ser depositada en un carro nuevo. Ahora, resulta que la situación, cuando nos vamos a la parte allá atrás de la Biblia, encontramos que para poder tener el arca y cargar el arca, había un procedimiento. Y el procedimiento que se establecía para poder cargar el arca era de que solamente los levitas eran los únicos que podían cargar el arca. Y no solamente eran ellos los coatitas, sino que el arca no podía ser cargada sobre un carro nuevo. Entonces, no solamente sobre un carro nuevo, sino que el arca debía de ser cargada en los hombros de los coatitas, de los que estaban encargados en esa área. Entonces viene David y comete estos errores que le estoy mencionando, muy puntuales. El procedimiento que había que establecer para que el arca pudiera ser trasladada. Pero como David obvió estos elementos que le estoy mencionando, entonces resulta que el arca viene siendo cargada por esta familia. Uno venía adelante, para que lo entendamos, otro venía a otro lado, otro venía al otro lado, y entonces el arca la ponen sobre bueyes, y entonces los bueyes tararean. Y entonces en ese momento, como para que se desequilibran, entonces viene uno que venía aquí a la par, que se llamaba Usa, toca el arca para que no se caiga, entendámoslo así. Y en lo que lo toca el arca para que no se caiga, el arca de Dios, entonces resulta que Usa cae muerto ahí. Entonces David, que tenía una buena intención,
¿cuál era la intención de David? Leer la Biblia, orar, que ayunemos, que hagamos un devocional. La buena intención de David queda como que es un golpe, como que él no lo logra digerir, porque si yo lo que estoy haciendo es retomando este principio, retomando este valor del arca de Dios, y lo que resulta, y se molesta con Dios y no logra entender que por qué razón el Señor le había matado a ese hombre. Pues si entonces el problema es que se muere el hombre, lo entierran. Imagínense que la mujer echándole la culpa a David, los hijos, tenía hijos, y o sea, la culpa es del rey, porque el rey manda a traer esta arca, y por andarle haciendo caso resulta que mi marido se muere. O sea, entonces empieza una gran complejidad de esta situación. Entonces, en ese contexto viene David y se pregunta, y empieza a preguntarse cuál había sido la razón por la cual habían habido estos muertos ahí. Y entonces empiezan a escudriñar la palabra del Señor y encuentran lo que le estoy mencionando, que el arca no podía ser cargada en bueyes. Y no solamente en bueyes ni en carros nuevos, sino que había un procedimiento. Y no solamente que había un procedimiento, sino que había que pegarse al procedimiento, porque si no se apegaban al procedimiento que había establecido Dios, entonces iban a haber muertos. Y ya no eran bromas, sino que ya estaban enterrando unos muertos ahí. Ahora, al ver todo esto, viene David y se pregunta y dice, entonces, ¿quién es el que va a poder cargar el arca? Y es acá en este capítulo número 24, en donde él empieza a establecer las personas que podrán cargar el arca. Y establece tres elementos para que lo entendamos. Y dice el versículo número 3, si usted me ayuda a leerlo, del capítulo 24 del libro de Salmos, dice: ¿quién subirá al monte? ¿Y quién estará en tu lugar santo? Porque ya había un muerto, para que lo entendamos. Por andar siendo buena gente, por andar orando y por andar leyendo y por andar trayendo el arca, había provocado la muerte de una persona. Y entonces viene y dice: ¿quién va a subir al monte? Entonces ¿quién va a ser el que traiga el arca, el que ore, el que haga esto, el que esto otro? Y acá, y empieza a quejarse. ¿Quién va a hacer eso? ¿Y quién estará en el lugar santo? Porque yo le puse un carro nuevo, le puse buenos bueyes, y lo que resultó fue en que maté al hombre, para que lo entendamos. Y es acá en donde empieza él a preguntarse esto: ¿quién, dice, subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? Y entonces en el versículo número 4, él llega a establecer los elementos, quienes van a hacer. Y dice, y los que van a hacer esto, dice, el limpio de manos. 1, el limpio de manos. Entonces, el limpio de manos es el que va a poder hacerlo. 2, el puro de corazón. 3, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, él acá establece 3 elementos que serán las personas que, como los requisitos de las personas que van a poder entrar al monte de Dios, las personas que van a poder cargar el arca del pacto. Pero dice acá que los que concluyan en estos elementos, los que se apeguen a estos elementos, los que se apeguen a estos requisitos, diría alguien, entonces aquí viene el tema que estamos retomando esta mañana. Entonces, ¿cuál es la importancia de dejar entrar a Cristo a nuestra vida? Entonces, habitualmente, les decía al principio, a las cosas de Dios y las cosas eternas no tienen ningún valor para los seres humanos, ninguno. Entonces, como no tienen ningún valor para los seres humanos, las personas pensamos que hablar de una persona que es creyente como que uno que no es creyente, estamos en el mismo nivel. Eso es lo que piensa el mundo, y eso es lo que pensamos muchos.
cuando no entendemos la palabra de Dios. Entonces me he ido a esta parte de atrás para que podamos entender este engranaje que estoy hablando. Entonces, cuando en la humanidad, ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque las cosas eternas, las cosas espirituales, como no hay, dice la gente, dice el mundo, dice el sistema, como no hay un beneficio económico, como yo no veo la diferencia, entonces como no veo la diferencia, entonces por esa razón, entonces no se le da la importancia. Entonces la prueba es de que uno viene rogado a la iglesia, la prueba es de que uno no quiere servir dentro de la obra de Dios, la prueba es el tiempo de la pandemia. Si nos vamos hace el 2020, en el 2020 las iglesias estuvieron abiertas y nosotros no quisimos congregarnos. ¿Y por qué no quisimos congregarnos? Por la enfermedad, por esto, por aquí, por acá, porque nuestra vida está sumergida en una vida religiosa. ¿Qué significa una vida religiosa? Una vida de intereses. Si podemos, lo hacemos. Si no podemos, no lo hacemos. Si está en el camino, lo vamos a hacer. Pero cuando nosotros estamos en ese chip, entonces pasa lo que pasó en la pandemia. Dijeron, miren, no se van a poder congregar, y entonces nosotros nos apegamos a lo que nos dicen, porque realmente nosotros estamos en una vida religiosa en donde no notamos en nuestra vida y en nuestro actuar, no notamos una diferencia que es tener a Cristo y que es no tenerlo. Entonces, y como el mundo es lo que nos predica y nos dice, mire, no hay ninguna diferencia. Mire, entre usted y un inconverso no hay ninguna diferencia. Entonces eso nosotros lo adoptamos y lo creemos. Entonces acá el capítulo 24 dice, el salmista dice, sí hay una diferencia. Y la diferencia es de los que tienen a Cristo, de los que no tienen a Cristo, radica que primeramente los que dicen tener a Cristo deben de cumplir 3 elementos. Y los elementos que deben de apegarse es que tienen que estar limpio de manos, puro de corazón, y que más dice, y no haber elevado su alma a cosas vanas. Entonces, el que quiera de las cosas de Cristo tiene que cumplir 3 elementos. Y los 3 elementos que tiene que cumplir es ser puro de corazón, limpio de manos y no haber elevado su alma, lo interior, a cosas vanas. No darle importancia a cosas terrenales. Entonces, estos 3, los que hagan esto, los que cumplan esto, pero esto no se lo puede decir un pastor, mire, usted cumple y usted no cumple. Eso es arbitrio y libre albedrío del alma de uno. Uno sabe si realmente cumple cada uno de los elementos que el Señor establece. Eso no se lo puede decir un pastor, mire, usted es un creyente o usted no es un creyente. Eso no se lo podemos decir nosotros. Es uno mismo que juzga su alma y dice, yo soy o no soy. Entonces dice aquí, la diferencia la establece el versículo número 4. Léalo conmigo. Capítulo 24 del libro de Salmos. Dice, el que cumpla estos elementos, dice, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con años, él, dice, él recibirá, ¿qué más dice? Bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces el que cumpla estos 3 elementos, ese específicamente, no otro, ese es el que va a recibir las bendiciones de Dios. Entonces viene el salmista y dice, el versículo número 7, ayúdeme a leerlo, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte, el valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y empieza el salmista a apelar, a demandar. Exactamente, empieza el salmista a demandar de parte de los seres humanos que abramos las puertas de nuestro corazón
para que entre un rey sobre nuestra vida, que gobierne nuestra vida. Porque no se puede cumplir los tres elementos que está estableciendo acá si uno no abre el corazón, si uno no entiende a este rey, si uno no sabe qué es este rey, si uno no se deja dominar por él. Y entonces el salmista empieza a apelar y dice: señores, todos los que son humanos sobre la tierra, entiendan, hay una diferencia entre los que dejan entrar a Cristo y los que no dejan entrar a Cristo. No nos metamos, no los metan a todos en el mismo huacal. Hay una diferencia y palpable, pero la diferencia es que los que van a dejar entrar a Cristo tienen que ser puro de manos, limpio de corazón, no elevar sus cosas a cosas vanas y mundanas sobre la tierra. Estos recibirán las bendiciones de Dios. Estos recibirán la gloria de Dios, la justicia de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces empieza a apelar, usted ve, y empieza a insistir, dice: abran la puerta, abran la puerta. Y usted ve ahí, váyase al segundo libro de Salmos, en el capítulo número 6 del segundo libro de Salmos. Entonces viene él acá. En el segundo libro de Salmos dice, ¿lo tienen, hermano? Dice, en el segundo libro de Salmos dice: el versículo número 8, dice 6:8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Ahí les estoy explicando lo que había pasado. Había habido un muerto. Entonces, este muerto había hecho que David estuviera triste. Pues sí, ¿quién no? Porque por culpa de uno se muera uno y caiga ahí. Y que la mujer y los hijos le estén reclamando: mire, por culpa suya se murió mi marido o mi mujer o por mis hijos. O sea, no estaba nada fácil, ¿verdad? Entonces David estaba desanimado y dice el versículo número 10, y dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo pues? O sea, y entonces ¿quién va a tocar eso? Y esto y esto otro, y empieza a preguntarse todo esto. De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David. No quiso, él no quiso. No va y me mata a mí también, dijo. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo. Y entonces se deshizo del arca. Entonces, como ya estaba el muerto, entonces dice: no, mejor no la traigan aquí en la ciudad de David. Mándenla donde Obed-edom, geteo. Ahí ténganla. Mientras no esclarezamos, mientras no logremos definir qué ha pasado, ¿por qué esté muerto? ¿Me está entendiendo, hermano? ¿O no me estoy dando a entender? Y el versículo número 11, léalo conmigo, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Léalo usted. Usted mismo lea. 3 meses. De chiripón estuvo. Vea, de chiripón. No la pidió, sino que era una papa caliente que nadie la quería. O sea, era algo que nadie lo quería. El mismo rey dijo: mándenselo a eso, tal vez a ese lo mata. Ya me mató a Usa, tal vez a ese mata. Quizás haber sido de ese tipo de creyentes que no quieren nada de Dios, vea. Y entonces llévenselo a ese, dijo. A ese. Y la cosa es que dice acá el versículo 11 que el arca de Dios estuvo 3 meses ahí y el hombre empezó a ser bendecido. Y no solamente empezó a ser bendecido, sino que no solamente él, sino que dice acá que toda su casa
toda su casa empezó a ser bendecida. ¿No alaban ustedes el nombre de Dios? ¿No están entendiendo lo que les estoy explicando? O sea, les estoy diciendo que la importancia de dejar entrar a Cristo en nuestra vida. La gente cree que es lo mismo todo. Y ahí está en ese chip la gente. Viene cuando quiere, piensa que estar en las cosas de Dios es pérdida de tiempo, piensa que el ser obrero es ser bruto. Dice la gente, no hombre, yo los sábados voy a la playa y vos qué bruto sos y qué pasmado, ¿cómo tenés tanto compromiso en la iglesia? Eso es lo que dice el mundo y nos ridiculiza. Deberías de, en vez de estar en la iglesia, deberías de estar en la playa. Mira, si no hay ninguna diferencia, dice la gente, no hay ninguna diferencia. Pero aquí usted puede ver la gran diferencia que había. O sea, la diferencia era abismal, abismal, tremenda. O sea, no tiene comparación. Dice acá que el arca de Dios estuvo 3 meses en esa casa. Y en esos 3 meses empezó a cambiar la situación. En esos 3 meses empezó a haber una diferencia de kilómetros. Empezó a haber dice que Jehová empezó a bendecir esa casa. Y no solamente a Obed-edom, sino que a toda su casa. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces retomemos el Salmo 24. Y entonces el Salmo 24 dice: señores, abran las puertas de su vida. Abran las puertas de su vida a Cristo. Dejen entrar a Cristo a sus corazones. Dejen entrar a Cristo. Hagan que Cristo sea el rey de sus corazones. Porque hay una diferencia. Entonces muchos dicen: pero es que, hermano, yo no noto la diferencia. Dice alguien: hermano, es que yo no noto la diferencia. Dice: yo no la noto. Yo no la noto, dice la gente. Entonces, el gran problema es que dentro de, digámoslo así, dentro del gremio religioso, es un río revuelto. Es un río revuelto que no se puede como diferenciar. Pero solo eso está en el juzgamiento de cada persona. Entonces uno dice, hermano, con este tipo de argumentos uno dice: hermano, yo no noto la diferencia y tengo 15 años en una iglesia. Es que el hecho que uno tenga 15 años en una iglesia no lo hace cristiano, ni lo hace haber cumplido los elementos que establece el salmista acá. Usted tiene que juzgar usted mismo si usted es una persona limpia de corazón. ¿Qué le quiero decir? Fíjense que el tercer elemento que dice acá, vea, mire, el tercer elemento dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Yo lo ejemplificaba este ejemplo así, para que usted tenga una idea. Vea lo que está estableciendo ahí. Supóngase, usted no tenía nada y el Señor lo bendijo y le dio una buena casa, por ejemplo, por decir algo, y su casa vale, digámoslo así, $30,000, por decir algo. Entonces, lo que dice ese tercer elemento, para que lo entendamos, es que si el Señor ahora en la noche, se le aparece a usted, ahora en la noche, el Señor se le aparece a usted y le dice: mira, quiero que vendas tu casa, la tuya, la que vale $1,000,000, la que vale $500,000, la que vale 100,000, la que vale $10,000. Tu casa necesito que la vendas y la vas a vender y necesito que vayas a la Cruz Verde a darla como una donación. ¿Qué haría usted mañana en la mañana? Usted diría: me cayeron mal las pupusas, me cayeron mal las tortillas, me cayó mal esto. Y le vuelve a hablar el Señor el martes: mira, ya te dije ayer, soy yo, Jehová. Te estoy diciendo que vendas tu casa
mañana te voy a mandar un comprador, tu casita que vale ahora 30,000, voy a mandar un comprador que vale $100,000 y te va a pagar los 100,000 en efectivo, lo vas a agarrar y vas a ir a la Cruz Verde a depositarlos en una donación. Y usted diría, estoy teniendo pesadillas, hermano, y se tomaría un puño de Panadol, no sé qué diablos de medicina para ya no sentir, y le vuelve a hablar el Señor. Eso es lo que significa el tercer elemento. Que es el Señor le dice, si usted tiene una plaza de $5,000 en el gobierno, vaya, mira, mañana vas a renunciar y te vas a venir a ser obrero de la obra de Dios. Tendríamos que estar en la disposición de hacerlo. Eso es lo que dice el tercer elemento. O sea, que todas las cosas son vanas y yo estoy dispuesto, igual a Abraham, que le dijeron, vas a matar a tu hijo, aquí voy, en el nombre de Dios. Y él lo hizo y por eso fue bendecido. Entonces, ahí usted pregúntese, porque no hay ninguna diferencia en nuestra vida. Por eso le estaba diciendo yo, no hay ninguna diferencia. Este elemento no lo cumplimos, porque la prueba de este elemento es que aquí en esta iglesia, la iglesia estuvo abierta a las 8 de la mañana en la pandemia y todos nos corrimos, no había nadie. Entonces nuestro evangelio es religioso. O sea, si hay bus, si está abierto, si no está abierto, si la luna está menguante. Ayer estaba la luna bonita, ¿verdad? Si la luna está entera, entonces nosotros buscamos de Dios o tenemos intenciones. Y mientras usted no salga de eso, no va a haber una diferencia en su vida. No va a haber una diferencia porque usted no está dispuesto. O sea, usted está dispuesto según las conveniencias. Y aquí dice que uno tiene que estar en un nivel tan alto, para que haya una diferencia. Entonces, cuando uno entiende esto, le da miedo. Da miedo porque dice uno, ¿y si el Señor me pide esto? ¿Y si el Señor me pide esto otro? Da miedo. Y entonces uno lo que hace, cuando uno entiende este tipo de cosas, entonces es mejor, uno dice, mejor soy un buen diácono. Mejor soy un buen obrero. Mejor hago bien la reunión, porque no vaya a ser que Dios me sacuda el palo y que me lo sacuda tanto que termine blasfemando y me termine yendo del evangelio. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, ese ejemplo que le estoy diciendo, ese ejemplo que yo le estoy poniendo, solamente por eso es un trato muy personal. Yo le puedo decir aquí que sí, que no, pero ese es un juzgamiento que uno en el interior debe de hacerlo. Entonces dice, el que cumpla estos requisitos, el que sea limpio de corazón, puro de manos, puro de corazón, limpio de manos, el que no haya elevado sus cosas vanas, puede ser un gran millonario evangélico. Pero si yo ahora en la noche le pido todo, tiene que darlo todo. Porque él dice, todo lo que tengo es algo vano, que no tiene ningún valor, y lo que tiene valor es lo de Dios. El que cumpla estos elementos, entonces yo lo voy a hacer gozar de las bendiciones de Dios. ¿Y qué significa tener las bendiciones de Dios? Usted ve acá, 3 meses tuvo el arca sobre la vida de Obed-Edom, y empezó a cambiar esto, empezó a cambiar esto otro. Mire, una de las cosas de que cuando una persona tiene un llamado de Dios, cuando Dios lo llama a una persona, eso es lo más complicado que puede haber, porque hay un choque de intereses entre su yo y lo que Dios quiere, entre lo enraizado que uno está. Yo les estaba comentando de que hay un hermano pastor muy querido mío y me dice, mira Jorge, me dice, uno de los grandes problemas de mi llamado fue que yo tenía una plaza en el gobierno de $3,000. Plaza con ley de salario. Lo que significa una ley de salario es que a usted solo lo pueden quitar si usted se muere, o sea, si usted se muere, o que usted comete un delito. Eso, 2 cosas, solo de eso. De ahí que usted está enfermo, esto no lo quitan, porque es ley de salario. Hay que mandar a los diputados para que lo quiten, para que usted tenga una idea. Que todos los diputados firmen para que usted lo quite.
Ahora, en el gobierno a veces nos dicen, mire, usted está bajo esta figura, pero no es real. Pero los que están bajo esa figura no los pueden quitar. Entonces, yo tenía 15 salarios, seguro médico. Y mira, y el Señor me habla y me dice que tenía que iniciar el ministerio. Y entonces yo lo primero que le pregunté, y entonces, ¿y de dónde me voy a mantener? No te voy a dar salario. A partir de ahora vas a empezar a vivir por fe. Y eso fue terrible, me dice, porque después de tener mi salario, donde uno hace un presupuesto, porque cuando uno tiene un salario, uno hace un presupuesto, va, 5 pesos para gasolina, 5 pesos para acá, 5 pesos para allá. Pero cuando la persona no tiene ningún salario, ya uno aprende a vivir por fe. ¿Sabe qué significa vivir por fe? Pero cuando uno tiene un salario, uno dice, voy a agarrar 20 pesos para los niños, 15 pesos para acá. Pero todos los que no tenemos un salario sabemos qué significa vivir por fe. O sea, sabemos lo que significa vivir por fe. Lo que significa vivir por fe es que usted no tiene nada fijo, nada, ningún día. Lo único fijo que tiene es la muerte. Entonces, ¿qué le quiero decir? Entonces me dice, mira, yo empecé a una batalla después y mi mujer me dice, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Para no cansarlo, hermano. El hermano tiene 40 años en el ministerio y me dice, durante los primeros 28 años de parte del tal ministerio, me dice, no me dieron ni $1. Yo puse mi carro, yo puse mi gasolina, mis sacos, mis zapatos, todo. No solamente dejé el trabajo, dejé mi trabajo, dejé esto, 28 años. Y empecé a depender de los cartones de huevo que me llevaban los hermanos, me dice. Empecé a depender de los aguacatillos que me llevaban los hermanos. Eso fue terrible, me dice. Y hasta 28 años después, me dice, los hermanos dicen, démosle una ayuda al hermano de $800. 28 años después. Eso significa no haber elevado nuestra vida a cosas vanas. Entonces yo le estoy poniendo estos ejemplos. Usted evalúese, evaluémonos sobre qué está nuestro evangelio. Entonces cuando uno revisa esto, nuestra vida deja mucho que desear. Entonces, pero dice acá, entonces el salmista dice, pero déjenlo entrar, déjenlo entrar, déjenlo entrar. Dejen entrar a Cristo, porque si ustedes dejan entrar a Cristo, vale la pena dejar entrar a Cristo, porque en 3 meses la vida de Obed-Edom empezó a cambiar rotundamente. El hijo empezó a dejar de ser marihuanero. El marido dejó de empezar a dejar de ser fumador, maltratador. Empezó a haber un cambio en la economía, empezó a haber un cambio en la salud. Vale la pena dejar entrar a Cristo a nuestra vida, porque el Señor empieza a bendecirnos, empieza a transformar nuestro carácter, empieza a transformar nuestra vida. Vale la pena, dice el salmista. El Señor empieza a hacer una transformación radical sobre nuestra vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aquí lo hemos experimentado en este ministerio. Hermanas que estuvieron 10 años orando por sus maridos inconversos. Y ahí venían los sábados, los lunes, y ahí estaban orando. Hasta que el Señor los trajo. Y cuando el Señor entra a una casa, hermano, es totalmente diferente. Hay amor. Entonces, la gente cree que todo es lo mismo. Todo es lo mismo, pero no todo es lo mismo. Hay una total diferencia. Lo vuelvo a ejemplificar. Yo tuve un amigo que sus padres salió de un colegio bilingüe. Lo que significa haber salido de un colegio bilingüe, para que usted tenga una idea, anda alrededor la mensualidad de $700 mensuales ahorita, salir de un colegio bilingüe. Entonces ahí puede ver usted el nivel en que él andaba, sus padres. Entonces entonces sus padres, con la idea
de que fuera una mejor persona, entonces lo mandaron a estudiar a Estados Unidos, a una universidad de Estados Unidos. Lo que significa estudiar en una universidad de Estados Unidos, para que usted tenga una idea, es un promedio de $500,000. Toda una carrera. Cash. Lo mandaron allá, pero resultó que se va a estudiar allá y se perdió. Ni aprendió inglés. Él iba a estudiar una carrera, pero además iba a estudiar inglés, sino que se volvió drogo. Y no solamente se volvió drogo, sino que ya murió y se enterró. ¿Qué le quiero decir con eso? Humanamente uno dice, ¿cómo hago para que este hijo no se vuelva drogo? Entonces, la gente que tiene recursos dice, lo mando allá a Estados Unidos, lo que le estoy explicando. Lo pongo en un colegio así. Hago esto, humanamente hablando, para evitar la idea de esta gente, para que usted tenga una idea, la idea de esta gente es que este grupo de personas no se revuelva con todo el mundo. Porque cuando usted pone una cuota de $600 en un colegio es para que sean escogidos, que mi hijo no esté revuelto con todo el mundo, sino que esté revuelto solo con gente exclusiva. Esa es la idea. Y la idea es que en esa gente exclusiva no hay drogas. La idea es que en esa gente exclusiva no hay mujereros. La idea es que en esa gente exclusiva es gente de la alta sociedad. Pero resulta que esos son parámetros erróneos. Y a pesar de que se haga todo esto, el hijo se le va a volver drogo. El hijo se le va a volver mujeriego. El hijo le va a dar problemas. Pero aquí en este ministerio hemos visto familias que empezaron hace 27 años. Aquí somos testigos y damos certeza que no han enviado sus hijos a universidades americanas. Aquí han estudiado en nuestras universidades nacionales gratuitas. Me decía uno de ellos pagando 50 colones al estilo antiguo. Pero ahora son jóvenes trabajadores, jóvenes que si usted habla con ellos y les pregunta, mira, ¿alguna vez vos has probado cocaína? Le pueden dar certeza que en 27 años, en 30 años que tienen de estar dentro de la obra de Dios, jamás han probado una botella de vino. Eso no se logra con pisto. Eso no se logra con una buena universidad. Eso no se logra con un buen título. Eso se logra cuando el padre, la madre, cuando los hijos dejan entrar a Cristo al interior y dicen, Señor, yo quiero que seas mi rey, que domines mi vida. Entonces empieza a ver la bendición de Dios sobre nuestra vida y empezamos a disfrutar de nuestras bendiciones de Dios. Dice alguien, mire, si mi hijo me sale drogo, yo me desentiendo de él. Falso. Su hijo va a ser su hijo desde el día que nació hasta el día que muera, o si usted muere antes o después. Yo he visto personas que dicen, yo me desligo de él. Es mentira, no se puede. Si su hijo, por eso uno tiene que ser exigente con los hijos. Exigente lo más que se pueda. Porque si su hijo se le hace drogo, si su hijo se desvía, usted como madre y usted como padre va a lidiar con ese bolo desde ese día que se hizo bolo hasta el día que se muera. Entonces no se puede andar de paños tibios con los amigos, no se puede andar de paños tibios con la gente. ¿Por qué? Porque si le logran meter el veneno, de este mundo, usted va a sufrir en carne propia qué significa tener un hijo en la cárcel, qué significa tener un hijo drogo, qué significa tener un hijo mujeriego, qué significa tener un hijo en problemas. Usted misma va a ser la causante y la que va a sufrir. Por eso es que el Señor dice, metamos a Cristo en el interior
porque en 3 meses empiezo yo a bendecir esa casa. El Señor empieza a hacer cambios en hijos, en esposos, en la economía, en la salud, porque Cristo es la solución para los seres humanos. Hay muchos padres que toman la posición: hay que ver a él cómo hace. Hay que ver cómo él hace, está bien. Está bien esa posición, pero ¿qué va a pasar? Yo me he dado cuenta de hijos bolos, drogos, que ahí duermen en la puerta de la casa del papá. ¿Y cómo? ¿Y qué va a hacer usted? Ve a su hijo ahí tirado, ahí se echa a la puerta, drogo, bolo, ¿y qué va a hacer? Va a pasar sobre él y le va a poner la bota encima sobre él. No se dé terapia usted misma, no se dé terapia. O sea, no se autoengañe. Va a tener que sufrir con él todos los días que esté vivo. Entonces no se puede. Entonces la clave, dice el salmista, para que el Señor empiece a bendecir nuestra vida es que dejemos entrar a Cristo en la vida. Entonces sí hay una diferencia. Hay una diferencia. El mundo dice, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo se lo he ejemplificado así. Los que fumaban una cajetilla de cigarros. ¿Cuánto vale una cajetilla de cigarros ahora? ¿Quién sabe? Bueno, Richard, ¿cuánto vale? Mano, nadie quiere decir. ¿Cuánto vale una cajetilla? 5 pesos. Pongámosle $5. Vaya, $4, no sé. Tan de que tan igual a David ustedes que no, yo no sé nada de eso, hermano. Vaya, pongámosle 4 pesos. Miren, el cigarro, oiga bien esto, el cigarro no se puede dejar. Me voy a ir más atrás. Yo he visto personas que sus padres lo que han hecho con bolos, con drogos, los han encerrado en sus cuartos, con cadena, como con chuchos, los han encerrado y los han tenido ahí 1 año y dándoles comidita, pero cuando salen a drogarse otra vez. Se lo voy a poner así: es imposible humanamente hablando. Dice usted, mire, yo tomaba y pude dejarlo. Es imposible humanamente hablando que usted pueda dejar un vicio que le haya pegado fuerte. Es imposible humanamente hablando. Es como el vicio de la mujereada. Yo les decía que hay un hermano ex evangélico que tiene un montón de mujeres y me dice, mira, yo sé que voy directo para el infierno, pero decime qué hago. Me dice, ¿qué hago? Mírame, a esta la mantengo, a esta otra, con esta tengo hijos, con esta y a todo. Yo problemas de pisto no tengo porque a todas les paso mensualidad. Me dice, eso no tengo problema. Todas tienen su casa, ninguna de esto y lo otro. Pero decime, mira, yo internamente a esta la amo, a esta otra la amo, a esta otra. Mire, es una cadena satánica que usted humanamente, por eso es que usted dice, ay, mujereo. No, es que el que entra en ese abismo son lazos emocionales y lazos emocionales que es imposible, humanamente no se puede. Solo la sangre de Cristo puede romper esa cadena. Y entonces le estoy poniendo estos extremos porque ni la mujeriada, ni la hombreada, ni ese es un problema en la mente que solamente Cristo puede, ni la fumada, ni esto otro. Entonces, si usted se fumaba una cajetilla diaria, son $4. $4. Oiga bien esto, $4. Por 12, ¿cuánto es? Pongamos 5 por 12. ¿Cuánto es? Matemáticos. ¿Cuánto? 60. ¿Seguro? 60. 5 por 12, 60. Va. Si usted tiene 20 años de ser evangélico,
¿Cuánto debería de tener usted de capitalito? Su economía ya tendría que haber cambiado. Solo con dejar la fumada. La mujeriada, ¿cuánto se gana? ¿Cuánto se gasta andar mujereando? Eso es caro, mano, caro. Que un viaje a Cancún, que un viaje a República Dominicana, que aquí, que allá, que acá, que acá, que acá, y aquí y acá. Eso es carísimo. Eso es caro los que lo andan haciendo. Si es una cadena que usted está muerto, pero no puede salir. No puede salir. Mire, si usted empieza a analizar todos los beneficios que tiene estar en el Evangelio, sin estarlo espiritualizando, todo lo que usted se ha ahorrado. Vaya, si usted hubiera entrado a la cárcel en estos 27 años que usted tiene de ser evangélico, con unas 2 veces no hubiera dejado de gastar unos $20,000 en abogado. Con unas 2 veces, 10,000 por cada vez. Todo es ganancia, todo es beneficio. Y usted dice, aquí me ahorré esto, aquí me ahorré esto otro, aquí me ahorré esto otro, y aquí esto otro, aquí esto otro, y aquí esto otro. Es increíble todo lo que el Señor hace. El cambio radical es abismal. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Si en 3 meses empezó a cambiar la vida de Obed-Edom, entonces ahí usted puede ver lo que le decíamos de tema, la importancia de dejar entrar a Cristo a nuestra vida. Me decía una conocida, esto va para las jóvenes, me decía una conocida, yo me di cuenta, me dice, que era la más feíta de mi familia. La más feíta de mi familia. Entonces, todos los hombres le tiraban aire a ella, decía. Pero a mí nadie, mira, nadie. Cuando yo me di cuenta que era la más feíta, dice ella, dice que empezó a ayunar, a orar y a buscar de Dios. Entonces se dio cuenta que solo con Cristo podía alcanzar a su esposo. Y ya tenía 30 y algo. Y dicen que ya después de los 30 las niñas están quedadas o los hombres están quedados, ¿verdad? Pero esa es una mentira de Satanás, porque es peor estar mal acompañado, ¿verdad? Tampoco se la crean. Porque si le da mala vida, olvídese, le digo que va a ser feliz toda su vida soltera. Lo que le quiero decir que entonces ella quería casarse porque era su objetivo sobre la vida. Para algunos o para otros sí o para otros no. Cada quien es diferente. Entonces, pero me di cuenta que era la más feíta. Entonces, como me di cuenta que era la más feíta de mi familia y que no me salía nada, ella bien clara lo dice. Porque uno se da cuenta que no le sale nada. Se le pega la mosca y se le corre la mosca. ¿Le ha pasado eso? Si usted no puede agarrar una mosca, tiene problemas. Intenta agarrar una mosca. Si usted intenta agarrar una mosca y la mosca no se le corre, usted tiene serios problemas internos. Levanten la mano, ¿quién puede agarrar las moscas? Nadie. No tenemos serios problemas internos, hermano. Entonces uno, mira, se da cuenta. Es bien fácil, se da cuenta uno. Entonces ella es sincera con ella misma. Entonces no, mira, nada me salía. ¿Qué mensajitos que llamaban? Nada. Entonces, mira, me dijo, empecé a orar, empecé a ayunar y de la nada le salió un tipazo, hermano, que cuando yo lo veo hasta a mí me gusta. ¿Qué le quiero decir con eso? O sea, lo que le quiero decir es que con Cristo hay una diferencia letal, hermano. En todos los aspectos. No me compare chinche telepate, o sea, con los creyentes verdaderos. O sea, es diferente totalmente. El marido empieza a dejar de gritar. Uno, el carácter, la conducta de uno. Mire, si uno es ogro, levante la mano los ogros o ogras. No la levante. Cuando uno es ogro con el carácter, ¿qué significa eso? Que sea ogro con el carácter, que uno es bipolar. ¿Entiende qué es eso?
que en la mañana uno está contento y en la tarde está bravo? Tenemos problemas de eso. Va. Los que tenemos problemas de eso, ese es un gran, mire, se lo voy a poner así, es un gran defecto de la personalidad, pero como que fuéramos enfermos mentales, cuando una persona es eso. Eso necesita irse con un psicólogo, meterse a un seminario intensivo, porque eso no es normal, que uno en la mañana esté contento y en la tarde, eso no es normal. Si usted habla con un psicólogo, le dice que está loco, eso no es normal. Si lo normal es ser estable. Entonces, pero mire, en Cristo, eso le llaman un trastorno de la personalidad, para que usted tenga una idea. Es un enfermo emocional. Pero uno en Cristo viene enfermito emocionalmente. Viene con esos tipos de situaciones, todos, aquí nadie está exento. Pero mire, uno antes gritaba algo fuerte. Y mire, y empieza uno a cambiar y dice, aquí la regué, mano. Qué gritada le pegué a mi mujer, qué gritada le pegué a mis hijos. La eché. Y uno empieza a mirar, perdóname, eso solo lo puede hacer Cristo en la vida del ser humano. Hay una rotunda diferencia. Pero eso cuesta entenderlo. Y entonces el salmista dice, mire, dejen entrar a Cristo, porque con Cristo va a haber una diferencia letal. Sus hijos van a empezar a cambiar, su esposo va a empezar a cambiar, su esposa va a empezar a cambiar, su familia va a empezar a cambiar, su economía va a empezar a cambiar, su salud va a empezar a cambiar. Yo me quedo con la boca abierta, como el Señor, me tengo que poner de ejemplo, pues, porque ni modo, pues, soy un caso vivo. ¿Cómo en 4 meses, hermana? En 4 meses, vea lo que el Señor puede hacer. En 4 meses bajé 150 libras. No tengo diabetes, no tengo ninguna enfermedad, no me he hecho ninguna operación de nada. En 4 meses. O sea, si usted tiene a Cristo en el corazón, las cosas imposibles se vuelven posibles. Pero eso cuesta entenderlo. Sin pastilla de nada. Comiendo. O sea, pero cuando usted tiene a Cristo, o sea, del interior, usted puede cambiar esto, usted puede cambiar esto otro, usted puede cambiar esto otro, porque está Cristo gobernando nuestra alma. Y si Cristo está gobernando nuestra alma, todas las cosas imposibles se vuelven posibles. La hija que no se podía casar, ahora se puede casar. El negocio que estaba en quiebra, empieza a bendecirlo el Señor. La persona que no tenía empleo, el Señor empieza a abrirle puertas. El negocio que iba para la quiebra, el Señor empieza a bendecirlo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Hay una diferencia letal, hermanos. Letal de dejar entrar a Cristo. Pero el mundo allá afuera dice, es lo mismo. No sirvas, no prediques. ¿Para qué vas a dar tus ofrendas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay una diferencia abismal. Entonces, cuando uno ve esto, entonces uno ya no viene a la iglesia porque le pusieron bus. Ya no viene a la iglesia porque le dijeron que tiene que venir. Del interior usted le nace que usted quiere estar con Cristo. ¿Y por qué quiere estar con Cristo? Porque usted sabe que con Cristo se abren las puertas. Con Cristo se abre la economía. Con Cristo se abre la salud sobre mi vida. Es increíble lo que Dios hace. Pero uno tiene que dejarlo entrar y que gobierne. Y que se cumplan los 3 elementos que le estoy diciendo. Termino. Hoy sí termino. Ya quieren que termine, ¿verdad? Hace algunos años, a una hermana, de muchas otras, un montón de hermanas acá, le llamaron para extorsionarla. Entonces en esos momentos
La hermana, cuando le llamaron para extorsionarla, la hermana le dijo a los hombres: mire, yo soy cristiana, y no solamente soy cristiana, sino que soy servidora. Para no cansarle, al mes le mataron un familiar. Y producto de que le mataron a ese familiar, ella se enemistó con Dios porque ella decía que era cristiana y le mataron a su familiar. Entonces yo me empecé a hacer una pregunta: ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Porque no era broma, había un muerto. Entonces el problema sucedió ahí, que ella empezó a decirle a los hombres que era cristiana, pero el problema era que ella nunca había venido a una vigilia acá, nunca había venido a un ayuno. Ella decía que era servidora, pero yo siempre les he dicho, uno tiene que examinarse. Usted llenó la papeleta, usted. Nadie más le dijo que se la llenaba. Usted misma dijo: mire, yo quiero servir este año, yo la voy a llenar. No, la mayoría de los que estamos sirviendo casi estamos a tubo, porque me pusieron allá. Entonces uno no debe de autoengañarse ni darse terapia a uno mismo. Entonces esto le pasó a esta hermana y a muchas otras acá. Le mataron el ser querido. Esto no es así. Uno en el interior debe de juzgarse. Y si no, mire, calladito, porque el diablo no anda jugando. Entonces, ¿qué le quiero decir? Este es un autoexamen que uno tiene que hacerse. Si uno es real o no es real. Eso yo no le puedo decir: mire, yo le veo aquí un... No, eso es usted mismo, porque a la hora del golpe, a la hora que se quede sin trabajo, yo no voy a estar ahí. Va a ser usted que va a tener que pedirle a Dios. Y ahí se vamos a ver si Dios le responde o se tiene que ir mojado. Cuando le estén llamando, cuando esté en el problema, yo no voy a estar ahí. Va a ser usted con Dios y ahí se va a definir si uno es o no es. Entonces, lo más conveniente es sincerarse. Entonces, por eso le digo, desde el inicio viene todo. Pero si mire, si uno desde el inicio está voluntariamente, ama aquello, entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Entonces, hay una diferencia. Entonces, por eso es que muchas veces no notamos la diferencia, porque nuestro esqueleto espiritual está sobre lo impuesto. ¿Vea? Sobre lo impuesto. Pregúntese usted: si no hubieran puesto transporte, ¿me hubiera venido caminando? ¿Me hubiera venido en bicicleta? Si el carro se me hubiera arruinado, ¿hubiera venido? Yo hace algunos años me recuerdo una lección que me dio el pastor. Veníamos en el carro y allá por Molsa, en la subidita ahí, se nos empezó a calentar el carro. Y entonces en la calentada, que veníamos todos y el carro venía calentando y le subió la temperatura, se partió el pastor, dijo: aquí te me quedas con este carro. Agarró su saco, agarró su Biblia, paró la 29, se bajó, me dejó a mí y se subió y se vino a la iglesia. ¿Haría usted eso? Dejamos el carro tirado ahí, enfrente de la Record. Me quedó marcado eso a mí. ¿Se vendría en bicicleta usted para servirle a Dios? ¿Se vendría caminando? Eso usted analícelo. Yo solo le estoy diciendo. Entonces, todos esos elementos corroboran que uno realmente está en esto, no porque no lo han impuesto, sino porque amamos esto y sabemos que hay una diferencia letal. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Hoy sí, termino. Cierre sus ojos, póngase en pie ahí donde está.